Muy buenos días a todos. Me llamo David Alford. Soy el coordinador del clúster de agua, saneamiento y higiene aquí en Venezuela. Y hoy día le vamos a hacer una pequeña introducción a lo que es este misterioso enfoque clúster y también hablar un poco de cómo estamos trabajando en el clúster de agua, saneamiento y higiene. Lo que vamos a ver hoy día es de dónde viene el enfoque clúster. ¿Qué es lo que es? ¿Qué es lo que hace un clúster en cualquier país del mundo cuando se activa? ¿A qué se parece? ¿Cómo estamos estructurados? ¿Y qué es lo que ustedes pueden esperar de un clúster? Aquí en Venezuela, pero también en cualquier país del mundo. Cuando llegamos a una crisis, un desastre u otro, al inicio siempre tenemos las mismas problemáticas y preguntas cuando estamos diseñando nuestros proyectos, nuestras actividades de intervención. Por supuesto, tenemos que saber dónde son las zonas que son más afectadas y adentro de esas zonas cuáles son las personas que son más afectadas y qué tipo de asistencia necesitan. Pero también necesitamos saber quién más está trabajando en la misma zona, cuáles son las actividades que están haciendo, cómo están estructurados los mecanismos de coordinación para esta respuesta y varias otras problemáticas y preguntas por lo cual necesitamos información para diseñar nuestras intervenciones de una manera adecuada y pertinente. Adentro de la comunidad humanitaria hemos visto una evolución en las distintas estructuras de coordinación para las respuestas humanitarias durante los años, durante los últimos 40 años. Y aquí pueden ver algunos momentos claves en esa evolución. Justamente en 1971, las estructuras de las Naciones Unidas habían creado una nueva posición, la posición del coordinador del SECOR. Y esa persona tiene una función muy importante en lo que es el enfoque cluster, que vamos a ver un poco más en detalle en algunos minutos. También me gustaría destacar que en 1991 se estableció el Comité Permanente Interagencial a nivel de Ginebra, que reúne justamente todos los actores de la comunidad humanitaria. O sea, no solo las organizaciones de las Naciones Unidas, pero también los de la Cruz Roja, de otras organizaciones internacionales que están enfocados en el trabajo humanitario. En 1998 se creó la Oficina para la Coordinación de Asuntos Humanitarios, OCHA. Y eso nos había permitido justamente de tener un enfoque un poco más estructurado en lo que es la coordinación humanitaria. También alrededor de este tiempo, entre 1998 hasta 2005, varias organizaciones habían reevaluado la manera que están respondiendo a crisis humanitarias, justamente para intentar de ser un poco más sistemático en sus respuestas. Sin embargo, en 2005, durante una revisión de las respuestas humanitarias en las tres crisis lo más grandes de esa época, habíamos encontrado muchos problemas de coordinación. Y eso había llevado justamente a un ejercicio de reforma humanitaria. Y esa reforma humanitaria, aunque empezó en 2005, sigue más o menos, podemos decir, hasta hoy día. En 2012, justamente, habíamos enfocado un poco más en algunos elementos de la reforma humanitaria que todavía nos causaba problemas. Por ejemplo, el liderazgo de las estructuras de coordinación humanitaria dentro de los distintos países en crisis, pero también mecanismos de financiamiento y otros. Y en 2015
empezamos a abordar mucho más concretamente cómo podemos hacer los enlaces con los actores de desarrollo. O sea, cómo es que podemos asegurar que nuestras intervenciones humanitarias complementan a las actividades de desarrollo. Hay mucha más información que está disponible en estos dos enlaces. Y me gustaría también destacar sobre todo ese del red humanitaria, porque ese es algo único a América Latina. Y ahí adentro de ese sitio sí se puede encontrar mucha información sobre las estructuras de coordinación humanitaria, pero también mucho más otra información detallada, técnica, en varias distintas temáticas. Y por supuesto, el humanitarianresponse.info es una fuente muy importante para todo lo que es estas estructuras de coordinación humanitaria. ¿Qué es lo que habíamos encontrado durante esas revisiones en 2005? Pues habíamos encontrado varias distintas problemáticas que reflejan justamente la manera que las distintas organizaciones respondían a las distintas crisis antes de la reforma humanitaria. Había muy poca previsibilidad en las acciones que iban a hacer las distintas organizaciones, muy poco transparencia adentro de las estructuras humanitarias, coordinación errática, que finalmente dependía de personas. No había un mecanismo bien definido de cómo íbamos a hacer la coordinación y quizá a causa de eso, enlaces muy limitados entre actores de las Naciones Unidas y otros actores respondiendo a las necesidades de la población. No llegábamos a abordar las brechas que encontramos y teníamos brechas de largo plazo. Y también nos complicaba justamente las políticas inconsistentes de donantes. Y finalmente, por supuesto, la manera que estuvimos haciendo nuestras intervenciones muchas veces no incluía la comunidad de una manera adecuada. Tampoco había mucho en lo que llamamos en el sector humanitario la rendición de cuentas a la población afectada. O sea, cómo podemos asegurar que ellos están implicados en el diseño de los proyectos y cómo podemos asegurar que la retroalimentación de los beneficiarios llegan a hacer ajustes en los programas y las intervenciones que llevan a cabo los actores. En función de esas problemáticas, se había elaborado lo que se llamó la reforma humanitaria, y un eje central de esa reforma es el enfoque cluster. ¿A qué sirve el enfoque cluster? El enfoque cluster intenta justamente abordar algunas de esas problemáticas que encontramos durante las revisiones en 2005. O sea, de asegurar que hay un liderazgo previsible con roles y responsabilidades bien definidas para la coordinación sectorial durante una emergencia, una respuesta humanitaria. Y de esa manera, con ese clúster sectorial, la idea era que justamente podemos organizarnos de una mejor manera y por el hecho de poder intercambiar sobre experiencias, lecciones aprendidas, etc., de llegar a una profesionalización de la respuesta humanitaria y que esa respuesta sea responsable y tome en cuenta justamente las necesidades de las personas afectadas y otros actores claves. También nos permite justamente de asegurar que estamos usando los recursos que tenemos colectivamente de la manera lo más eficaz y eficiente. Y eso logramos por hacer una coordinación estratégica. O sea, nos metemos de acuerdo todos sobre las prioridades
para nuestro sector en una respuesta y cuáles son las acciones o intervenciones que van a tener lo más impacto. También a través de tener ese foro, por fortalecer las asociaciones entre las organizaciones y tener un foro en el cual podemos intercambiar, de esa manera de intentar evitar duplicaciones y asegurar una complementariedad entre las intervenciones de los actores que son miembros de un clúster. Me gustaría también destacar que esta reforma humanitaria no es exclusivamente de las organizaciones de las Naciones Unidas y el enfoque clúster tampoco. Justamente había mencionado la creación del Comité Permanente Interagencial en 1991 y el Red Humanitaria aquí en América Latina es casi su equivalente y creo que preexiste justamente el Comité Interagencial a nivel de Ginebra. Pero solo realmente para destacar, porque muchas veces escucho, además adentro de las organizaciones de Naciones Unidas, que es un enfoque que viene de las naciones, del sistema de Naciones Unidas. Y este no es el caso. Viene de la comunidad humanitaria internacional en su totalidad. O sea, el Comité Permanente Interagencial no incluye únicamente las Naciones Unidas, pero también los Cruz Rojas y varios otros ONGs no gubernamentales que trabajan en respuestas humanitarias. Entonces, ¿qué es este enfoque clúster? Pues adentro del sistema de los clústeres tenemos varios distintos áreas o sectores que pueden ser activados durante una crisis. Sin embargo, no se activa todos en cada crisis. La activación de sectores humanitarios depende de qué tipo de crisis estamos enfrentando. Y en función de las necesidades de esa crisis en ese país, se activa distintos clústeres o sectores temáticos. Y de nuevo, como había mencionado, el enfoque clúster tiene una duración limitada. Si estamos presentes en un país para cualquier desastre, tenemos una obligación de pensar a acciones de preparación frente a otros desastres que podrían tener el país mientras que estamos respondiendo al desastre humanitario. O sea, por ejemplo, aquí en Venezuela, durante esta crisis que es muy complejo, teníamos hace algunos meses inundaciones en Maracaibo. Habrá seguramente otros choques que vendrán durante los meses que vienen. Y entonces los clústeres finalmente están presentes para responder a una situación humanitaria. Y mientras que están presentes, también trabajan para la preparación para otros choques que podría tener. Y las acciones o intervenciones humanitarias nos lleva hasta lo que llamamos el recovery. O sea, ahí estamos haciendo un enlace con acciones que normalmente son de desarrollo. Y justamente por el hecho que los actores de desarrollo están presentes antes y después de una crisis, hay mucha complementariedad entre los dos sectores, digamos, el sector de desarrollo y el sector humanitario. Y como le había mencionado, justamente en 2015 habíamos empezado a realmente enfocarnos más en esas complementariedades y cómo podemos asegurarlos durante nuestras respuestas humanitarias. Hay mucha más información que está disponible en estos varios enlaces y también en el Red
de América Latina y humanitarianresponse.info. Como habíamos visto en ese diagrama, hay 11 grupos temáticos potenciales que se pueden activar en un crisis. Y cada uno de estos grupos temáticos o clusters tiene un liderazgo bien definido. Me gustaría nomás destacar que en varios distintos contextos podemos tener un liderazgo de una agencia que no sea parte de las Naciones Unidas. Por ejemplo, en situaciones de desastres naturales, sería la Federación de la Cruz Roja que toma el liderazgo para los alojamientos temporales, mientras que en situaciones de conflicto es ACNUR que toma ese liderazgo. Similarmente, en educación hay un liderazgo conjunto de UNICEF, pero también de Save the Children, que es una organización no gubernamental internacional. Para darles un ejemplo sencillo, si consideramos los aspectos de género, si un clúster, por ejemplo, alojamiento, lo ha bien integrado en sus lineamientos técnicos sobre las infraestructuras y la gestión adentro de los alojamientos temporales. Después, si los actores que están más enfocados en servicios de agua, saneamiento y higiene llegan al mismo alojamiento y hacen la instalación o la rehabilitación de los baños, pero haciendo esa rehabilitación no hacen la separación de los baños por género. En ese momento, por supuesto, en este ejemplo muy sencillo y quizá un poco tonto, tendríamos un clúster que está tomando en cuenta esos elementos y otro que no. Y finalmente tenemos que asegurar que todos lo toman en cuenta para que nuestras intervenciones colectivas entre todos los grupos temáticos sean coherentes y realmente toman en cuenta las distintas necesidades de cada uno de estas cuestiones transversales en su implementación. Y si eso es lo que se incluye dentro del enfoque cluster, todavía no hemos explicado lo que es. El concepto del cluster no es algo nuevo y probablemente lo van a reconocer, porque creo que muchas de las organizaciones de la sociedad civil también trabajan de la misma manera, solo que utilizan lenguaje distinto para explicarlo. Un clúster es simplemente un marco de organización entre agencias con el mismo objetivo, adentro del mismo sector, por ejemplo, el agua y saneamiento, y quizá ya existen enlaces entre distintas organizaciones por relaciones de cooperación, por ejemplo, consortia u otro. Un clúster se anima por una función de coordinación y esa función de coordinación permite justamente el sector como sector de entrar en contacto con otras instituciones públicas, pero también con otros clusters, con otros grupos temáticos, con otros consortia, etc. Llegamos a tener una representación para un sector que simplifica justamente las necesidades de coordinación. Adentro de esta esquemática, si imaginas que las instituciones públicas, en vez de coordinarse con una sola persona que representa el sector, tenía que coordinarse con cada una de las organizaciones individualmente. En ese momento es mucho más pesado, mucho más lento y puede causarnos problemáticas en nuestras respuestas humanitarias. Si tenemos todo eso, un
elemento clave es de meternos de acuerdo sobre cuáles son nuestras estrategias colectivas. Y si logramos eso, de esa manera, cada contribución de cada actor está contribuyendo a algo más grande de únicamente sus intervenciones en un sitio o en los sitios donde trabaja. Teniendo justamente estrategias colectivas a lo cual todos participan y contribuyen, nos lleva justamente a aumentar la eficiencia y la eficacia colectiva de nuestras intervenciones. ¿Quiénes son los miembros del clúster? Pues un clúster, de nuevo, es nomás un marco de organización para los actores que están respondiendo al crisis humanitario en ese sector. Entonces puede incluir muchos distintos tipos de organización. Quizá solo para destacar que el enfoque clúster al inicio era realmente para poder coordinar la ayuda internacional en una crisis y hacer los enlaces con las autoridades nacionales que tienen la responsabilidad final para la respuesta y asegurarnos que también podemos coordinarnos con los actores que estaban presentes adentro del país bien antes que los actores humanitarios habían llegado. En ese sentido, quizá en este contexto, no tenemos todas estas organizaciones adentro del clúster. Sin embargo, es algo que se construye con el tiempo y voy a estar repitiendo ese aspecto varias veces durante esta presentación, porque realmente se construye. Y se construye justamente para asegurar que en ese marco de organización hay una verdadera representación del sector. La legitimidad del enfoque depende justamente de la membresía del clúster. Lo más representativo que es, lo más legítimo nuestra representación colectiva. Y lo más difícil es para ignorar lo que estamos recomendando. O por lo menos esa es la lógica, pero de nuevo es algo que se construye con el tiempo. Pasamos. Entonces, como resumen breve para esta sección, un clúster finalmente es nomás un marco de organización o un mecanismo de coordinación. Y ese marco justamente incluye un punto focal para el sector. Ese punto focal sirve justamente a facilitar la coordinación con los actores humanitarios que llegan para la respuesta. Y eso con las autoridades y también los actores que ya están trabajando y presentes en el país. Y también sirve justamente para asegurar que de nuestra organización interna llegamos a mejorar o profesionalizar las respuestas que estamos intentando llevar a cabo. Lo que no es un clúster es, pues fíjate que de una manera un clúster no existe legalmente. No estamos registrados porque finalmente no existimos como organización. Es nomás un marco o un foro que reúne los actores humanitarios. Entonces, en ese sentido, el clúster como tal no tiene ningún medio propio de recursos, de insumos, de bienes. Realmente no existimos. El clúster, de nuevo, es nomás un foro. Y en ese sentido, el punto focal representa al colectivo, no a organizaciones individuales. Representa al sector como un sector. Y vamos también a abordar algunas otras clarificaciones de lo que es un clúster y lo que no es en algunos minutos.
Las funciones de coordinación. Como ya hemos visto, finalmente un clúster es no más un foro, un marco de organización. Y justamente como no existimos como institución, las decisiones que se toman adentro del clúster y dando voz justamente al sector como sector, requiere que tenemos mecanismos internos que facilitan el intercambio de información, pero también mecanismos transparentes para todo lo que es la toma de decisiones para el sector como sector. Y vamos a entrar un poco más en detalle sobre esas funciones. Y también, nomás para mencionar de nuevo, este enfoque ha sido establecido a nivel internacional por el Comité Permanente Internacional. Y adentro del enfoque hemos definido roles y responsabilidades muy claras y bien definidas sobre qué es lo que debe hacer un clúster en cualquier país, en cualquier respuesta del mundo. En ese sentido, en el mundo o en el lenguaje humanitario hablamos de las funciones 6+1. Y esto tiene que ver un poco con la historia del desarrollo del enfoque cluster que empezó en 2005, pero sigue evolucionando hasta hoy día. Vamos a entrar un poco más en detalle para intentar de concretizar lo que significan estas funciones. Y de nuevo hay información disponible en este enlace, pero también en los otros sitios que ya hemos visto o mencionado. La primera función es de apoyar el suministro de servicios WASH. ¿Qué quiere decir concretamente para un clúster? Quiere decir que tenemos que asegurar que tenemos ese foro que existe, que hay un coordinador para el clúster, que tenemos el personal suficiente para asegurar que ese foro, este clúster puede funcionar, que tenemos una estructura y que tenemos mecanismos internos justamente para la toma de decisiones colectivas para el sector. También quiere decir que organizamos reuniones regulares y pertinentes. No solo para reunirnos, para nomás reunirnos, pero que realmente estamos planteando problemáticas o soluciones o discusiones pertinentes a nuestras respuestas, que sea a nivel nacional o a nivel subnacional. También que aseguramos que tenemos mecanismos para poder compartir información entre todos los miembros del clúster. Y en ese sentido estamos hablando de informaciones que pueden apoyar al diseño de proyectos pertinentes para la respuesta humanitaria en la cual estamos. Y finalmente de asegurar que tenemos un mecanismo para compartir información sobre las distintas intervenciones planificadas o en curso, justamente para reducir duplicaciones potenciales y de maximizar el uso de nuestros recursos colectivos. Relacionado con uno de los puntos de la última función, la función justamente de informar la toma de decisiones estratégicas. ¿Qué es lo que quiere decir adentro de un clúster? Quiere decir que intentamos de armonizar entre todos los miembros los indicadores que estamos levantando. Armonizar porque finalmente si no estamos midiendo los mismos indicadores de la misma manera, es muy difícil de poder juntar esos datos.
También adentro de un clúster tenemos que asegurar que tenemos algún mecanismo justamente para compartir y recompilar los datos de evaluaciones, estudios de conocimientos, actitudes prácticas o otros que podrían llevar a cabo los miembros del clúster. Y finalmente, adentro del clúster, de asegurar que periódicamente intentamos de compilar todos esos datos y hacer un análisis usando esos datos justamente para informar nuestras respuestas y hacer ajustes en las distintas priorizaciones que podríamos tener adentro de esa respuesta. Otra función clave para el clúster es justamente la planificación y la implementación de estrategias del clúster. Si pensamos al concepto del clúster, si no logramos estar de acuerdo sobre nuestras estrategias colectivas, no vamos a realmente llegar al potencial que tenemos como colectivo. En ese sentido, el clúster a nivel nacional participa en un ejercicio de planificación estratégica que para nosotros tenemos documentado adentro del Plan de Respuesta Humanitaria aquí en Venezuela. Durante ese proceso intentamos de acordarnos sobre las prioridades geográficas y la priorización de distintas intervenciones, o sea, las intervenciones que van a tener lo más impacto. Intentamos de acordarnos sobre los estándares mínimos que vamos a intentar de aplicar en todas nuestras intervenciones, los indicadores estratégicos que vamos a monitorear justamente para intentar de ver si estamos bien, si vamos bien, si estamos llegando a nuestros objetivos, nuestras metas o no. Y también de intentar de definir cuánto nos va a costar para implementar este plan de respuesta o estrategia de respuesta. También a través de ese proceso, la idea es de organizarnos para que minimizamos las brechas al momento de la planificación. O sea, que organizamos los distintos proyectos que se van a plantear adentro de este plan colectivo para asegurarnos que no tenemos duplicaciones ya a nivel de la planificación, pero también que estamos cubriendo las zonas y las actividades que habíamos definido como prioritarios. También a nivel nacional de asegurar que tenemos un mecanismo transparente y claro sobre cómo vamos a seleccionar y validar los proyectos que entran en el plan de respuesta colectiva o otros mecanismos de movilizar fondos colectivos si hay. Quizá a nivel nacional, si hemos elaborado un plan de acción colectiva, vamos a intentar de seguirlo también, de monitorearlo. En ese sentido, a nivel nacional, intentamos de asegurar que tenemos mecanismos para seguir por lo menos 3 elementos claves. El progreso colectivo ante los objetivos y los indicadores de nuestro plan colectivo, para ver si vamos avanzando y si vamos avanzando sobre todo en las zonas que hemos definido como prioritarios. También vamos a intentar de monitorear el nivel de financiamiento para el clúster, para el sector, para que si nos falta o si entre nuestro sector y otros sectores parece que tenemos un bajo financiamiento, eso sería la base para abordar abogacía y incidencia
justamente para intentar de movilizar más fondos allí donde lo necesitamos. De nuevo, siempre estamos intentando de abordar por lo menos las zonas y las actividades que hemos definido como prioritarias para esta respuesta. Y finalmente, algún mecanismo para intentar de seguir la calidad de nuestras intervenciones. Esto no es para ser como la policía, pero más bien para asegurarnos que problemáticas que un miembro está confrontando puede ser capturado y compartido adentro de nuestro foro colectivo, porque seguramente si una organización tiene problemas en un elemento, habrá otros que tienen la misma problemática. Si no logramos seguir estos elementos de calidad, no vamos a poder hacer los ajustes que quizá necesitamos hacer en nuestras intervenciones. Entonces, el monitoreo de la calidad adentro de un clúster es realmente con la idea de mejorar las intervenciones y las respuestas y no de jugar como el rol de policía para asegurar esos estándares mínimos. Otra función del clúster a nivel nacional es de construir la capacidad en lo que es la preparación. Sin embargo, de una manera depende de nuestro progreso en nuestras otras funciones. ¿Por qué? Porque si vemos nuestra función de apoyar en la construcción de esa capacidad, adentro de un clúster quiere decir que vamos a facilitar la participación de nuestros miembros en el ejercicio mismo. Vamos a intentar de apoyar en lo que es la identificación de riesgos, impactos y capacidades. Y también vamos a intentar de apoyar la elaboración de un plan de contingencia específico al sector. Y también en función de los riesgos lo más recurrentes, para tener los protocolos, los contactos, los acuerdos preexistentes antes de la emergencia o el choque, para que podamos responder de una manera rápida y eficaz. Sin embargo, esto depende de si tenemos ya establecido una mesa que realmente tiene la participación de todos los actores claves en el sector de agua, saneamiento y higiene. Depende de si tenemos esos mecanismos justamente para compartir información entre los miembros del clúster, de la mesa, del foro. Y si ya tenemos, por ejemplo, los indicadores armonizados para el levantamiento de datos, si ya hemos definido los estándares mínimos o las respuestas técnicas que podríamos tener frente a inundaciones o otros tipos de desastres. Cada tipo de desastre, cada tipo de respuesta tendría distintos enfoques en función de las necesidades. Y entonces, de nuevo, el clúster se va construyendo con el tiempo. Poco a poco, si tenemos todos estos elementos de las otras funciones, nos lleva justamente a la planificación de contingencia. Y a través de esas otras funciones tenemos todos los elementos más o menos listos para hacer una planificación de contingencia. Entonces, muchas veces la planificación de contingencia viene un poco después que hemos establecido el clúster, simplemente porque toma tiempo para crear la dinámica adentro de la mesa que nos permite justamente a llegar a una planificación conjunta de contingencia. De la misma manera, nuestra abogacía depende de otras funciones del clúster. La abogacía dentro de un clúster es justamente de facilitar o asegurar que tenemos mecanismos para identificar problemáticas
o nuevas necesidades, nuevas complicaciones adentro del clúster mismo. O sea, si no sabemos cuáles son las problemáticas, no podemos abordarlas. Y después de apoyar a la comunicación de estas problemáticas al organismo pertinente, para darles un ejemplo muy sencillo o muy quizá simplificado. Si varias organizaciones tienen recursos para apoyar a servicios de agua en las escuelas públicas del municipio X, pero no les autoriza de entrar en esas escuelas para hacer los trabajos a nivel del municipio. En ese momento podríamos pensar a un ejercicio de abogacía. Abogacía, yo lo entiendo como un ejercicio de intentar de cambiar las decisiones de personas claves. Y en ese sentido, para convencer a esas personas de cambiar su punto de vista, tenemos que ser muy inteligentes en la manera que presentamos nuestros datos y nuestras pedidas. Y de vez en cuando puede servir de tener una abogacía colectiva, o sea que no sea únicamente una organización que está diciendo que tenemos que cambiar esto, pero que sea realmente, por ejemplo, en este ejemplo sencillo, todas las organizaciones que trabajan en el sector educativo y agua, saneamiento e higiene, que se reúnen justamente para hacer la misma recomendación a la misma persona. Y en ese momento es mucho más difícil para esa persona de ignorar lo que le estamos recomendando. De nuevo regresamos al concepto de la legitimidad de un clúster, que depende justamente de sus miembros y que finalmente colectivamente podemos tener más impacto que individualmente. Pero de nuevo se construye con el tiempo. Para poder hacer una buena abogacía, tenemos que tener las estructuras y mecanismos internos adentro del clúster o de la mesa, pero también tenemos que tener todos los mecanismos justamente para levantar datos o tener la base de evidencia para acompañar nuestra argumentación. Entonces, de vez en cuando puede tomar un poco de tiempo hasta que estamos realmente eficaces en nuestra abogacía. Sin embargo, todas las funciones anteriores del clúster contribuyen de una manera a nuestra posibilidad de hacer una abogacía robusta. La última función del clúster es de justamente apoyar a la rendición de cuentas de la población afectada. Ese es realmente un lenguaje muy específico al sector humanitario y seguramente ustedes lo entienden de otra manera o con otras palabras, pero seguramente tenemos los mismos conceptos adentro del trabajo del clúster, tanto como del trabajo de ustedes en la sociedad civil. Adentro del clúster tenemos la responsabilidad de asegurar que ofrecemos una capacitación a cada miembro de nuestro clúster en lo que es la rendición de cuentas. Cómo lo podemos abordar de una manera práctica en nuestros proyectos o nuestras intervenciones. Y de asegurar que usamos los datos o la retroalimentación que colectamos y que lo abordamos en la mesa. De nuevo, si una organización está teniendo problemáticas con algún elemento, seguramente hay otros que tienen las mismas problemáticas. Quizá lo saben, quizá todavía no lo saben.
Entonces, trayendo nuestra retroalimentación a la mesa, permite no solo a nosotros de usar las experiencias de otros actores en la mesa, pero también de asegurarnos que todos los actores pueden empezar a ver si tienen esas limitaciones y cómo abordarlos. Adentro del clúster también tenemos la responsabilidad de elaborar políticas o guías específicas a las temáticas del agua y saneamiento sobre cómo llevar a cabo de una manera práctica estos elementos de rendición de cuentas. Y finalmente, adentro del clúster vamos a intentar de identificar organizaciones o personas que tienen los conocimientos técnicos para servirnos como punto focal para esas cuestiones transversales adentro del clúster. Entonces, por ejemplo, si tenemos miembros que tienen especializaciones en trabajo con personas de tercera edad, sería una organización que podríamos meter como punto focal justamente para ver cómo los otros clústeres están abordando sus intervenciones para la misma población y también de hacer enlaces con otras organizaciones afuera del sector humanitario también, pero que podrían ser pertinentes a informar justamente sobre las necesidades o respuestas adecuadas para personas de tercera edad en este ejemplo. Entonces, como un pequeño resumen de esta sección, hemos visto las funciones de un clúster, los 6+1. Y hemos entrado un poco más en cada función para intentar entender qué es lo que quiere decir prácticamente. De nuevo, la coordinación no es la implementación. En el clúster como tal, de nuevo, no existe. Legalmente no tiene ningún recurso, ningún insumo, ni otro. Existimos como mesa para apoyar a los miembros y que los miembros también pueden apoyarse entre ellos. La coordinación no quiere decir que dirigimos. En mi rol de coordinador de clúster, no puedo decir a ninguna organización que sea miembro del clúster que hay que hacerlo de esta manera. No tengo ningún poder así. Sin embargo, lo que sí podemos hacer en el clúster es organizar justamente la planificación conjunta, tener ese acuerdo sobre cuáles son nuestras estrategias colectivas, tener la participación de cada miembro en la definición de lo que son los estándares mínimos y de tener justamente mecanismos que permiten al intercambio de lecciones aprendidas técnicas u otro adentro del clúster para que podamos realmente ofrecer posibilidades, pero nunca de decir que tiene que ser así. La coordinación tampoco quiere decir que aseguramos financiamiento. Nuestras funciones, los 6+1, nos dan los elementos para hacer la abogacía para fondos, para los miembros, para el sector, o para distintas problemáticas o prioridades. Entonces, su participación adentro de un clúster no les garantiza fondos. Sin embargo, como colectivo, somos más fuertes. Y de nuevo, nuestra abogacía puede llevar a que movilizamos recursos para organizaciones adentro del clúster. Y también justamente la colaboración y intercambio de miembros individuales adentro de la mesa
puede llevarnos a intercambios de materiales también. Tenemos el ejemplo aquí en Venezuela de una organización que estaba distribuyendo muchos kits de higiene. Y sabíamos que había otras organizaciones que estaban buscando kits de higiene justamente para completar lo que estaban ya distribuyendo en términos de comida. En este ejemplo real de Venezuela, justamente por ser discutido adentro de la mesa, la organización que tenía kits de higiene había dado algunos a los que estaban buscando, con la idea de mejorar justamente la respuesta de esa organización que estaba buscando los kits de higiene. Entonces, todo eso para decir que aunque no podemos garantizar un financiamiento, el hecho de participar en la mesa y poder compartir con otros miembros y saber lo que están haciendo, sus necesidades, etc., puede llevarnos a colaboraciones muy interesantes. Y creo que ahí tiene un valor añadido. Entonces, hemos hablado de dónde viene el enfoque cluster y cómo funciona o a qué sirve sus distintas funciones. Ahorita vamos a ver brevemente las estructuras de coordinación del sistema de clusters, sobre todo aquí en Venezuela. Entonces, no voy a entrar en las estructuras que existen a nivel internacional, solo para decir que a nivel nacional tenemos una responsabilidad ante los mecanismos internacionales. Por ejemplo, al principio había mencionado el coordinador de socorro, la posición que se creó en 1971, y también la Comité Permanente Interagencial que se estableció en 91. Esas dos estructuras, nosotros a nivel nacional tenemos que rendir cuentas a esas estructuras internacionales y hay mucho más información disponible en el web. Sin embargo, aquí en Venezuela, el clúster de agua, saneamiento e higiene está bajo el liderazgo de la organización UNICEF. Eso quiere decir que yo reporto al representante de UNICEF. Y UNICEF reporta de una manera u otra al equipo humanitario del país y el coordinador humanitario, que finalmente es el punto focal principal para todas las acciones humanitarias de la comunidad humanitaria aquí en Venezuela. Y como pueden ver, no tenemos todos los 11 clusters activados aquí en Venezuela. No voy a entrar mucho en detalles sobre los otros clusters y vamos a entrar un poco más en detalles sobre las estructuras adentro del clúster de agua, saneamiento y higiene. Una estructura típica de un clúster tiene 4 elementos. El equipo de coordinación mismo, que incluye un coordinador, un gestionador de información, quizá los coordinadores de los clústeres subnacionales. También un grupo consultativo estratégico, justamente que apoye al equipo de coordinación. Y ese grupo consultativo estratégico para mí es muy importante, porque justamente eso permite a que podemos tener discusiones y tomar decisiones con un grupo reducido de los miembros del clúster, pero aunque sea reducido, que sigue siendo representativo. Entonces, por ejemplo, en el grupo de consultativo estratégico que tenemos aquí en el sector de agua y saneamiento aquí en Venezuela, tenemos 2 organizaciones de las Naciones Unidas. Habíamos ofrecido un rol para la Cruz Roja. Tenemos la participación de 2 organizaciones internacionales y tenemos 3 puestos para organizaciones nacionales.
como ustedes en la sociedad civil. Y la idea justamente de ese grupo consultativo estratégico es que el equipo de coordinación les implica justamente en las discusiones estratégicas, en cada mensaje que sale a la voz del clúster, o sea, del sector mismo. Entonces, para mí es muy importante este grupo, porque en mi función como coordinador, cuando voy para representar el sector en cualquier foro o discusión, siempre consulto con este grupo consultativo estratégico para saber sus puntos de vista, sus prioridades, sus mensajes, para que cuando yo voy puedo estar representando las necesidades o los puntos de vista del sector. Y en ese sentido es así que también aseguramos que tenemos una representación y una legitimidad en todo lo que sale del clúster. Bueno, aparte de eso también tenemos grupos técnicos de trabajo. Muchas veces porque de nuevo es mucho más fácil de avanzar sobre una temática con un grupo reducido que con todos los miembros. Sin embargo, todo lo que sale de los grupos técnicos de trabajo, del grupo consultativo estratégico, del equipo de coordinación, se comparte y se valida con el colectivo de los miembros. Y los miembros finalmente son el clúster. De nuevo, el clúster no existe, no tiene recursos, etc. Lo que sí tiene son miembros. Y esos miembros existen como entidades legales, tienen recursos, tienen insumos, tienen intervenciones, proyectos. Entonces, los miembros son realmente el clúster. Y las otras estructuras del clúster sirven solamente para organizarnos. De nuevo, el clúster es nomás un marco de organización. Eso sería a nivel nacional. A nivel subnacional, tenemos casi la misma estructura. La única diferencia es que a nivel subnacional no existen grupos consultativos estratégicos. ¿Por qué? Porque a nivel subnacional está mucho más enfocado en la coordinación operacional. Y los elementos estratégicos se abordan mucho más a nivel nacional, también tomando en cuenta los puntos de vista de los clústeres a nivel subnacional, tanto como el grupo consultativo estratégico, etc. Entonces, creo que ya he hablado justamente sobre este punto. Si dependemos de una persona única para la toma de decisiones, no va a ser transparente, no va a ser representativo y nunca vamos a lograr nuestro potencial colectivo. Por eso existen justamente esas estructuras que organizan el trabajo del clúster. Habíamos hablado del equipo de coordinación. Muchas veces normalmente incluye por lo menos un coordinador y un gerente de información. De vez en cuando también podemos tener personas técnicas para distintos ejes del trabajo que abordamos. Y de vez en cuando también podemos contar con un soporte a distancia, quizás sobre alguna temática específica. También vale la pena de hablar un poco sobre los niveles de compromiso dentro del clúster. Hemos visto las distintas funciones del clúster y de nuevo toma tiempo para construir un clúster y el dinámico necesario adentro de la mesa. Entonces podemos imaginar varias distintas situaciones. El nivel lo más bajo es que los miembros por lo menos comparten información entre ellos o entre el clúster. Pero eso realmente es lo mínimo del mínimo.
solo de compartir información no quiere decir que estamos coordinando nuestras actividades. Y eso sería la segunda nivel, digamos, donde no solo estamos diciendo, bueno, yo, organización X, voy a trabajar aquí con estas intervenciones. Y otra organización Y dice, yo también voy a estar trabajando en la misma zona con las mismas actividades. Bueno, han compartido la información. Si siguen con sus planes y se encuentran trabajando en la misma zona con las mismas actividades, no hemos coordinado las actividades. Si en función de esa identificación, organización X o organización Y se va a otro sitio justamente para no duplicarse y aumentar nuestra cobertura colectiva, en ese momento podemos decir que estamos coordinando actividades. El próximo nivel sería donde estamos contribuyendo recursos. Eso puede ser, por ejemplo, en ese ejemplo de los kits de higiene que una agencia había dado a otra, justamente para que los dos puedan tener una respuesta mejor. O otros ejemplos podrían ser que una organización da un porcentaje de tiempo de una persona a contribuir a iniciativas del clúster. Otro podría ser que una organización que tiene un proyecto para elaborar un estudio de conocimientos, actitudes y prácticas, justamente use ese financiamiento y lo mete a la disposición del clúster para justamente aumentar la cobertura de esa encuesta y quizá aumentar las capacidades de otras organizaciones que podrían contribuir. El último nivel es donde realmente los miembros del clúster están tomando responsabilidad para el funcionamiento del clúster. O sea, hay una verdadera implicación que organizaciones, por ejemplo, toman el liderazgo de grupos técnicos de trabajo o quizá que toman la responsabilidad de intentar de coordinar las intervenciones de agua, saneamiento y higiene en un estado, quizá donde no hay muchos actores, pero muchas necesidades. Varios distintos ejemplos, pero realmente el punto o la idea es que siempre vamos a empezar al nivel lo más bajo. Y nos va a tomar tiempo para crear la dinámica y las relaciones para llegar a una situación donde realmente tenemos no solo una coordinación de actividades, pero también el uso o que agencias meten a disposición de otras agencias las posibilidades que vienen de sus propios proyectos o financiamientos. Y la idea ahí es realmente que los niveles de compromiso, si llegamos a aumentarlos, también llegamos a bajar los niveles de competición entre los miembros del clúster. Entonces, realmente son los miembros que son el clúster. Creo que ya lo había mencionado 2 o 3 veces. El clúster no existe. El clúster es nomás una mesa y depende de los miembros y la implicación de los miembros al trabajo colectivo hacia nuestros objetivos colectivos. Entonces, si se juntan al clúster, que sea a nivel nacional, a nivel subnacional, realmente ustedes son el clúster y el funcionamiento del clúster dependerá de ustedes. Adentro de un clúster, un subclúster, podrían participar en evaluaciones, intercambiar información por lo menos sobre sus actividades para evitar duplicaciones, pero también de participar en la definición de nuestras estrategias colectivas, de tener un lugar donde plantear problemáticas que ustedes han identificado que siguen siendo como brecha. Quizá también de aceptar algunas responsabilidades para liderar algún grupo técnico u otro.
eventualmente también de contribuir recursos. Quizás si puede ser tan sencillo como el transporte de otra organización cuando vamos de aquí hacia allí, ¿no? Porque muchas de las organizaciones están teniendo problemáticas de transporte, bueno, la gasolina, etc. Entonces, finalmente ustedes, si se juntan al clúster, o sea, a nivel nacional o subnacional, son el clúster. Y por supuesto, en cualquier clúster nos gustaría llegar a ese nivel donde realmente estamos trabajando de una manera cooperativa y sin competición adentro del clúster. Sin embargo, hay algunos compromisos mínimos para la participación en un clúster. En Venezuela, por lo menos, para ser parte del plan de respuesta humanitario, cada organización tiene que firmar una carta de los principios humanitarios. También hay principios de asociación que se aplican adentro del clúster, pero básicamente todo va en el sentido de si se juntan a un clúster, estamos trabajando todos para avanzar las funciones del clúster y nuestros objetivos colectivos. Entonces, para asegurar eso, tenemos que tener una dinámica realmente de colaboración y cooperación adentro de nuestra mesa. Y en ese sentido, esos compromisos mínimos son realmente muy básicos. De participar de una manera activa y consistente, de alinear justamente sus actividades de respuesta humanitaria con nuestras estrategias colectivas y también de tomar en cuenta lo que hemos identificado como prioridades, o sea, geográficas, o sea, en actividades de alto impacto, para que sus acciones están contribuyendo a algo más grande. Si no, no funciona. Y por supuesto, de por lo menos intercambiar información básica sobre las actividades, para que podamos al menos estar al rango más bajo de implicación en un clúster, ¿no? De poder intercambiar información. Y mejor si llegamos por lo menos a coordinar nuestras actividades y intervenciones. Entonces, bueno, estos sí existen en documentos a nivel internacional. Aquí hay algunos enlaces, no solo a los principios de asociación, pero también los principios humanitarios. Adentro del clúster de agua, saneamiento y higiene específicamente, tenemos también unos compromisos mínimos para la seguridad y dignidad de las personas afectadas. Si se recuerdan, una de las funciones de los 6+1, pues justamente el +1 era la función de apoyar a la rendición de cuentas ante las poblaciones afectadas. Y habíamos visto que el clúster tiene una responsabilidad por lo menos de capacitar y socializar recursos para los miembros que les lleva en esa dirección, ¿no? De cómo a mejorar la integración de los puntos de vista de las comunidades de la manera más eficaz dentro de nuestros proyectos a nivel del diseño, pero también en todas las etapas del proyecto. A nivel global, habíamos tomado todos los documentos y los guías sobre temáticas transversales y habíamos intentado de buscar los elementos comunes, porque si no podríamos estar intentando de usar como 20 documentos de referencia individual sobre cómo hacerlo. Y lo que habíamos encontrado era que realmente había algunas etapas claves
si logramos hacerlo bien, estamos asegurando lo que necesitamos asegurar en términos de nuestra remisión a las poblaciones con quienes estamos trabajando. Esos elementos incluyen justamente la consideración de distintos subgrupos de la población y sus distintas necesidades al momento de la evaluación, y de hacer justamente esos grupos focales de manera adecuada para tomar en cuenta esas distintas necesidades y puntos de vista adentro de la población. También de asegurar que estamos tomando en cuenta de nuevo las necesidades e intereses de los subgrupos de la población en el diseño final de nuestros proyectos y también de nuestra infraestructura, que sea utilizable y que toma en cuenta las dificultades de todos los subgrupos de la población. Finalmente, también de asegurar que durante la implementación tenemos algún mecanismo para retroalimentación. Muchas veces hablamos del buzón de sugerencias, pero finalmente ese es nomás un método. Y también si podemos ser sistemático en que a cada vez que vamos a visitar un sitio donde estamos interviniendo, que preguntamos a distintos miembros de la comunidad, representativos de esos subgrupos de población, cómo vamos avanzando, qué podríamos mejorar, y tomamos nota de toda esa retroalimentación, también puede servir, ¿no? Hay muchas maneras de cómo hacerlo, pero lo importante es de hacerlo. Y justamente de asegurar que estamos integrando esos elementos en el monitoreo de la respuesta. Y finalmente, si logramos hacer todo esto, podemos dar prioridad, o podemos fortalecer, digamos, la participación de los subgrupos de la población que quizá no tienen un voz en la comunidad. Y bueno, a través de estos distintos 5 compromisos, no solo estamos tomando en cuenta esas necesidades y puntos de vista, pero también estamos reforzando su participación y su voz dentro de la comunidad misma. Voy a hablar brevemente sobre algunos conceptos de gestión de información. Como hemos visto, tiene que ver con varias de las funciones del clúster. Como hemos visto, una de las funciones es justamente de informar la toma de decisiones estratégicas. Y en ese sentido, la gestión de información realmente existe para apoyar a ese proceso, para hacer justamente los análisis que se requieren, para tener la base de evidencia y de presentarlo de la manera lo más adecuada para la toma de decisión que tenemos enfrente de nosotros. Y vale la pena destacar que a distintos niveles necesitamos distintos tipos de información. Algunos, a nivel nacional quizá no necesitamos tanto detalle, quizá no necesitamos tanto frecuencia, porque a nivel nacional estamos haciendo planes de respuesta de una duración de un año, finalmente. A nivel de terreno, ahí es donde quizá necesitan información más detallada, con más frecuencia, justamente porque ahí están abordando la coordinación operacional de terreno. Entonces, en cada lugar, para cada aspecto, hay distintas necesidades de información
y eso tiene su implicación en lo que podría ser la estructura o la frecuencia de los datos requeridos y también la manera, la mejor manera de levantar esos datos. Por ejemplo, quizá alguno de ustedes ya conocen una herramienta que existe que se llama el 5W, que se llena cada mes con las actividades que se han implementado. Eso sí sirve a nivel nacional para seguir la evolución de nuestra respuesta y si vamos bien frente a nuestros objetivos y indicadores del plan de respuesta humanitaria. Pero a nivel de terreno, esa información de vez en cuando no es suficiente. Entonces, al nivel de terreno, muchas veces buscan información un poco más detallada, pero quizá un poco menos estructurado para que sea más fácil justamente de colectar. Y a nivel subnacional, en función del número de miembros, muchas veces se puede hacer por teléfono nomás, en vez de circular formularios, etcétera, etcétera. Entonces, esto solo para darles una idea que a distintos niveles del clúster, los tipos de informaciones que vamos buscando para las decisiones que tenemos que tomar son distintos. Sin embargo, su participación en un clúster, bueno, no quiero decir que tendrían que, porque finalmente no tengo ningún derecho, ¿no? Pero su implicación en los clústeres, que sea a nivel nacional o subnacional, sería un beneficio para todos los miembros que podrían existir ya. Y la posibilidad de compartir información en función de las necesidades de las decisiones sería muy importante. Y en ese sentido les animo justamente a buscar de entrar en contacto con los coordinadores a nivel subnacional y de ver qué está pasando y cómo podrían contribuir y qué es lo que ellos tienen como información sobre las necesidades en los estados que están cubriendo. Y quizá les falta información que ustedes podrían complementar justamente para hacer ajustes a nivel local. Muy brevemente voy a pasar sobre algunos productos que podrían ver de un clúster a nivel nacional o subnacional. Y finalmente creo que ya lo habíamos abordado anteriormente. Podríamos ver, por ejemplo, en muchos contextos de todos los clusters, un elemento clave es justamente las evaluaciones de necesidades y la elaboración de un marco estratégico. En Venezuela, quizá algunos de ustedes ya saben las complicaciones que tuvimos justamente en el levantamiento de datos y también en el análisis de situación, por varias razones que seguramente ustedes entienden. Sin embargo, teníamos suficiente para elaborar un marco estratégico, una estrategia de respuesta colectiva que hemos intentado de documentar en el documento que es finalmente el plan de respuesta humanitaria para Venezuela para este año. También habíamos organizado talleres al nivel de los clusters subnacionales, justamente para presentar las informaciones que teníamos y ver si tenían sentido para las organizaciones que están trabajando en el terreno y así de tomar en cuenta las percepciones de los actores a nivel local adentro de nuestra priorización y planificación. También esa herramienta justamente de compartir informaciones sobre las actividades que los distintos miembros llevan a cabo.
Normalmente producimos distintos productos basados en esas informaciones. Sin embargo, aquí en Venezuela sí tenemos los resúmenes en nuestro sitio web, pero por el hecho de ser un poco sensible a los datos, estamos compartiendo esos datos a través de mecanismos internos al clúster y no estamos produciendo informes públicos que contiene datos que podría ser sensible para algunos miembros. Entonces hemos encontrado otras maneras de poder compartir información y ojalá que están funcionando. También muchas veces vamos a trabajar sobre lineamientos técnicos. Aquí en Venezuela, en colaboración con el sector de salud, ya hemos elaborado lineamientos para las temáticas de agua, saneamiento, higiene y la prevención y control de infecciones en establecimientos de salud, en alojamientos temporales, por ejemplo los PACIS, y también para las escuelas, justamente para la reapertura de las escuelas. Eso incluye justamente protocolos muy detallados sobre la limpieza. Y vale destacar que todo lo que habíamos armado hasta hoy día en el clúster, lo hemos armado porque hemos visto que faltaba lineamientos específicos a Venezuela y que eran pertinentes a las necesidades de los socios en la planificación y el diseño de sus proyectos e intervenciones. Entonces, no hemos elaborado ningún documento ni lineamiento que reemplaza a un lineamiento, un directivo de las autoridades nacionales. Hemos elaborado documentos que complementan y que justamente llenan quizá brechas en los lineamientos que podrían existir desde el nivel de las autoridades nacionales. Estos han sido compartidos con los miembros internamente y de nuevo, si deciden juntarse con el clúster a nivel nacional o subnacional, seguramente tendrían acceso no solo a esos lineamientos, pero también a otros documentos o otros documentos de nuestras bibliotecas técnicas en las temáticas de agua, saneamiento, higiene, prevención y control de infecciones, programación adentro de escuelas, hospitales, PACIS. Realmente tenemos un montón de documentación que podría ayudar en el diseño de soluciones técnicas en sus proyectos y intervenciones. Finalmente, podrían quizá esperar de productos de abogacía. Sin embargo, hasta hoy día, mucho de lo que hemos producido ha sido circulado al interno. Y todavía nos falta estructurar nuestra abogacía como sector. Por eso, hoy día tenemos un enfoque mucho más en las herramientas de levantamiento de datos, justamente para elaborar esa base de evidencia, para después poder llevar a cabo incidencia, abogacía sobre distintos temáticos, pero basado en evidencia. Y nuestro problema actualmente es que no tenemos la evidencia. Tenemos anécdotas. No tenemos nada bien organizada, bien estructurada que realmente podemos analizar y usar para un base de abogacía. Y bueno, eso nos lleva al fin de esta presentación. Hemos visto de dónde viene el enfoque cluster, a qué sirve o qué es, cómo funciona, o sea, las funciones de un cluster, cómo está estructurado, o sea, las estructuras que hacen un cluster a nivel nacional y subnacional, y algunos de los elementos que podrías esperar de un cluster. Ojalá les ha sido útil
Y en el último slide voy a dejar los contactos de yo mismo a nivel nacional, pero también de los coordinadores a nivel subnacional. Les animo a entrar en contacto con las personas pertinentes. Si están ya trabajando en intervenciones de agua, saneamiento, higiene, o si están buscando recursos técnicos sobre cómo implementar o asegurar un suministro de agua seguro, o cómo abordar problemáticas técnicas que podrían estar confrontando en sus propios servicios o intervenciones. Muchas gracias por su tiempo, muchas gracias por su participación en esta iniciativa y realmente no dudan en entrar en contacto con yo mismo si tienen dudas sobre cualquier aspecto de esta presentación o si tienen preguntas sobre lo que vamos avanzando en el clúster de agua, saneamiento, higiene y cómo podrían contribuir. Muchísimas gracias y buen día.